Bienvenidos a todos a la sesión de la tarde y muchas gracias primero a todos los asistentes por venir y segundo a la organización por permitirme tener esta tribuna en la que voy a tratar de concienciar un poco sobre la ciberseguridad, el cibercrimen en el sector turístico. Lo primero siempre son las cifras, así que no se asuste nadie, pero una tercera parte de las empresas de Canarias son objetivo de los cibercriminales. Esto supone que cada día hay en torno a 1000 ataques perpetrados en las empresas de Canarias. Estos son datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad y de la Cámara de Comercio de Tenerife. El problema no es solo el número de ataques o la cantidad de ataques que haya, sino que se tarda de media 170 días en detectar un ataque. Y encima tardamos 72 días en solucionarlo. Todo esto es tiempo que los ciberdelincuentes están en nuestros sistemas robando datos, destruyendo, sacando información crítica. El sector del turismo no es ajeno a esta problemática. Como vemos, según un informe de Deloitte, es la tercera industria más atacada por los cibercriminales. Y es una tendencia que se ha ido confirmando durante los años, pero que ya en 2016 salieron informes o se publicaron informes que decían que la mayoría de los hoteles eran víctimas de ciberataques, da igual, sin importar el tamaño del hotel. Es decir, desde los pequeños, medianos hasta los grandes hoteles están en riesgo o tienen problemas con los ciberdelincuentes. ¿Por qué el sector turístico tiene tanta atención por parte de estos atacantes? Básicamente por el tipo de datos que gestiona y que se transfieren en las operaciones diarias de las empresas del sector. Principalmente tarjetas de crédito, es decir, todos los medios de pago son muy atractivos para los delincuentes, datos de reservas, veremos después en un ejemplo por qué son útiles para estos delincuentes. Luego, tipos de datos sensibles, como pueden ser documentos de identificación, pasaportes, etcétera. Y combinado todo esto con un gran volumen de datos, es decir, no son 4 o 5 clientes que pueden tener este tipo de empresas, son miles y miles, pues lo hace muy atractivo y muy rentable para luego comerciar con estos datos en el mercado negro. Cuando hablamos de ciberataques o ataques cibernéticos, existen infinidad de variedad, infinidad de tipos, y esta lista incrementa o crece cada día se crea un nuevo de ciberataque. Los principales o más comunes o más relacionados con el sector son los ataques de ingeniería social, que consisten en engañar al usuario para que haga una acción o revele cierto tipo de información que es muy útil para el delincuente sin que él mismo se dé cuenta. Un ejemplo de este tipo de ataques son los de phishing. ¿Quién no ha recibido un email de alguien que se hace pasar por nuestro banco, por la agencia tributaria o por un príncipe nigeriano que quiere darnos algo de dinero? Básicamente son engaños que se perpetran a través del correo electrónico. Uno de los ataques más populares últimamente son los que se conocen como ransomware. Son un tipo de virus que toma el control de nuestro ordenador, encripta, cifra, bloquea todos los datos que están almacenados en él y luego nos pide un rescate. El más popular es WannaCry, que fue recientemente expandido por todo el mundo, más de 300.000 ordenadores afectados, pérdidas millonarias, grandes empresas como Telefónica colapsaron durante horas y días. Imagínense las pérdidas que puede tener cada una de las empresas del sector en el caso de que no puedan funcionar sus ordenadores durante varios días. Son incuantificables. Otro de los ataques también muy comunes son los ataques de denegación de servicios o DDoS, que consisten en avasallar a los sistemas de alguna empresa, una página web o cualquier servicio que se dé a través de Internet para tumbarlo y evitar que se preste el servicio. Se combinan muchas veces con ataques de lo que se llaman hacktivismo, que es hacking con activismo, que son ataques que tienen algún tipo de cualidad o de característica de reivindicación por detrás. Algunos ataques que estamos ya empezando a ver, pero que se van a ver mucho más durante los próximos años, son los ataques relacionados con lo que llamamos el Internet de las cosas o el IoT.
por sus siglas en inglés, que son estos pequeños dispositivos que están cada vez más conectados en todos sitios, desde en nuestra casa, en las empresas, en hoteles, donde sea. Son pequeños dispositivos conectados a Internet, como cámaras, pequeños discos duros conectados a la red, sensores, alarmas, todo tipo de dispositivos. Luego veremos también un ejemplo de qué riesgo supone tener este tipo de dispositivos en nuestros sistemas. Todos estos ataques tienen mucho éxito y son bastante comunes, y simplemente he intentado analizar las causas de por qué estos ataques tienen éxito, y al final, por resumir un poco, he llegado a estas 5 conclusiones. La primera es que los sistemas suelen estar muy desactualizados. Nadie se preocupa por actualizar el software, las aplicaciones que tenemos dentro, los propios sistemas operativos. En general, siempre te encuentras en muchos sitios que no se tiene como una tarea habitual. También las configuraciones no suelen ser correctas y introducen muchos agujeros de seguridad por desconocimiento o por falta de concienciación o de preocupación por el tema. Nunca, o muy pocas ocasiones, encontramos políticas de seguridad bien definidas, bien correctas, que especifiquen exactamente qué es lo que se puede hacer y lo que no. Luego, la falta de concienciación, ya lo hemos comentado antes, es un problema. La ciberseguridad es un problema que está aquí, que no se va a ir, que va a crecer, pero todavía falta que tanto la sociedad como las empresas, como los empleados, vayan un poco incorporando esta mentalidad a su día a día para que se solucionen muchos de los problemas. También, al final, todas estas causas vienen dadas por una falta de inversión, una falta de presupuesto. Si no hay dinero, lo dejamos. La seguridad pues pasa a ser el último trabajo que hacemos. Siempre tiramos por las partes más vistosas o más jugosas, por así decirlo, y la seguridad queda en el último plano. Ya veremos en algún ejemplo voy a intentar cambiar esa mentalidad y que no quede en un cajón. Ahora voy a pasar a contar un pequeño ejemplo de una de las auditorías de seguridad que en Open Data Security realizamos constantemente. Este es el caso de un hotel de tamaño medio y tiene una distribución de su infraestructura o de todos sus sistemas en tres redes diferentes. A la derecha vemos la red de huéspedes. Es una red la más pública, la más expuesta de todo el hotel, es donde se conectan los clientes, suele ser una red wifi, también puede haber algún ordenador en alguna zona común para que los clientes se conecten ahí. Luego tenemos a la izquierda la red de administración, aunque no se vea muy bien, es la red más crítica o más importante, donde se almacenan todos los datos, es la red que utilizan los empleados del hotel, se almacenan los datos tanto de clientes, de reservas, del funcionamiento diario, financieros del hotel, todo está ahí en esos ordenadores y servidores. Y luego tenemos una red adicional abajo, que es la red de seguridad, que es donde se conectan diferentes dispositivos tanto de control de acceso como de videovigilancia de todo el entorno del hotel. Todo esto, luego estas tres redes están conectadas a una especie de router o algún dispositivo central que regula el acceso entre cada una de ellas y luego abre también una puerta a Internet para que se pueda tener Internet desde todo sitio. Entonces, en nuestra auditoría lo que nosotros hacemos es simular un ataque, es decir, nos ponemos en la piel de un hacker, intentamos ver cómo está el sistema, intentando simular eso, un ataque real. El primer problema que nos encontramos, o el primer punto que atacamos, fue la red de huéspedes, porque es la red que suele ser más vulnerable. Y gracias a que la red de huéspedes no estaba correctamente protegida por varias causas, entre ellas que la password de la red Wi-Fi era el nombre del hotel con el año, es decir, algo que es muy fácil de averiguar y que probablemente no se cambie durante todo el año. Y también había un puerto de red en el que conectamos simplemente nuestro portátil y ahí estábamos directamente en la red de huéspedes. Una vez teníamos acceso a la red de huéspedes, lo siguiente que íbamos a intentar era acceder a la red de administración y gracias a que ese dispositivo central no estaba bien configurado, conseguimos acceder directamente a la red. No había una protección que separara correctamente las dos redes. Una vez estábamos en la red de administración, lo que intentamos fue acceder a los propios servidores, a los propios sistemas que estaban dentro de esa red y gracias a que estos servidores contenían software desactualizado,
de varios años, de hecho, conseguimos acceder a esos servidores. Una vez estamos en esos servidores, ya tenemos acceso a toda la información del hotel, tanto de los clientes como de información interna. Ya es bastante crítico, bastante grave. Podríamos prácticamente parar las operaciones del hotel en ese momento, podíamos robar todos esos datos, evidentemente no lo hicimos. Pero dijimos, vamos a intentar darle un poquito más una vuelta de tuerca y a ver qué más se puede sacar de esta situación. Lo siguiente que intentamos, y gracias a que estos sistemas no estaban correctamente protegidos, no tenían un antivirus actualizado y corriendo correctamente, conseguimos abrirnos una puerta trasera a Internet. En esta situación ahora mismo, nuestro atacante o analista de seguridad estaba conectado en nuestras oficinas o en su casa si quisiera y podía acceder a la red de administración, extraer todos los datos, secuestrarlos, hacer lo que quisiera desde su casa. Y por último, el último punto que nos faltaba mirar era la red de seguridad y dijimos, vamos a probarlo. Accedimos a la red de seguridad desde la red de administración y los dispositivos que estaban conectados ahí son dispositivos que normalmente uno enchufa y ya funcionan, son muy sencillos, pero normalmente tienen contraseñas, usuario y contraseña por defecto, que vienen de fábrica y que no se cambian. Nosotros simplemente hicimos una búsqueda en Google, el nombre del dispositivo, el modelo, y nos salió la lista de contraseñas de cada dispositivo. Entramos en los dispositivos, estábamos en el panel de administración, podíamos apagar el sistema de videovigilancia, los controles de acceso, con lo que supone un riesgo ya no solo para el entorno virtual, pero para el entorno físico del hotel. A nadie le gusta que su sistema de videovigilancia se apague de buenas a primeras. Entonces, en este caso hemos visto que una combinación de problemas o de errores o de fallos nos llevan a que desde nuestra casa tengamos el control completo de un hotel. Esto es uno de los casos que nosotros vemos en nuestro día a día, pero también hay otros casos de ataques públicos en empresas del sector que también vale la pena mencionar. El primero es del Grupo Intercontinental de Hoteles, un grupo bastante conocido, bastante de los más grandes a nivel mundial, y en el 2006 sufrió un ataque en 1.600 hoteles de Estados Unidos, en el que mediante una campaña de phishing consiguieron acceder a los puntos de venta e infectarlos y se dedicaron durante meses a robar e interceptar los datos financieros o los datos de pago de los clientes. Todos estos clientes fueron luego, o la mayoría fueron luego robados o fueron utilizados esos datos para sacar dinero y Intercontinental tuvo que sacar la chequera y compensarlo. Otro caso muy interesante es el de Booking.com. Tuvo una fuga de información de 10.000 clientes de los datos de reservas que tenían almacenados en sus servidores. Luego estos datos pues, se vendieron en el mercado negro y un grupo de ciberdelincuentes los utilizó para simular, enviar emails a los clientes, simulando ser los hoteles, pidiéndoles un pago adelantado. Ellos tenían los datos de la reserva y decían, su reserva con localizador tal, si la quiere mantener tiene que hacer un pago adelantado a esta dirección o a esta cuenta. Claro, la gente con tal de no perder su reserva, muchos cayeron en la trampa y hicieron el pago. Ese dinero voló, evidentemente. Y Booking tuvo que compensar y pagar las indemnizaciones para todos estos clientes porque él era el responsable de guardar esa información segura. Otro caso muy reciente es el de Orbitz, una filial del portal Expedia, que recientemente tuvo una filtración de datos y datos de 800.000 clientes fueron robados, entre ellos datos personales, datos de tarjetas de crédito. Todavía no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Como hemos visto, se tardan bastantes días en detectar y en resolver los incidentes. En este caso estamos todavía en ese periodo. Otro caso muy interesante y con unas consecuencias muy graves es el de Hyatt Hoteles. El año pasado recibió su segundo ciberataque en 2 años. Otra vez, robo de datos bancarios de clientes, una infección en los puntos de venta de los hoteles, en este caso 41 hoteles en 11 países diferentes. Y esto supuso una pérdida de credibilidad y de imagen brutal para la empresa que se vio repercutida en su cuenta de resultados. Perdió casi un 40% de un año para otro. Este es uno de los casos muy curiosos y que veremos cada vez más. Es el caso de un hotel casino en Londres que fue atacado
porque un ciberdelincuente accedió al termostato inteligente que había en la pecera del hotel, de la entrada del hotel, y a través de ese termostato inteligente accedió a las redes de internas del casino hotel y consiguió extraer la base de datos de clientes. Estos son los pequeños dispositivos que conectamos y pensamos que no tienen ninguna importancia y suponen un riesgo para la seguridad muy grande. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de instalarlos y de configurarlos. Vale. Sí. Todo esto ya hemos visto que las consecuencias son graves, hay problemas de pagar indemnizaciones, pero todo esto se complica muchísimo con la llegada de la nueva Ley de Protección Europea de Datos. Hay una normativa que dice que las empresas tienen que ser proactivas, que tienen que incorporar privacidad y protección por diseño y por defecto, es decir, incorporarla en todos los procesos, en todo lo que es el funcionamiento de la empresa, tiene que ir la privacidad incorporada. Hay que implementar las medidas técnicas y organizativas correctas para garantizar la protección de los clientes o de los datos, y ya no vale con esconder el caso de que haya un incidente, esconderlo debajo de la alfombra y mirar para otro lado, porque hay que notificar las violaciones de seguridad en un plazo de 72 horas. Todo esto no es moco de pavo, las sanciones son gordas, son hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. No me gustaría irme sin decirles algún tipo de medida, algo que puedan hacer y que puedan llevarse. Mi compañera Dayana mañana va a ir, en el evento de mañana, va a dar una charla sobre GDPR o el Reglamento de Protección de Datos Europeo, en la que ella va a entrar un poco más a fondo en toda la parte legal y las medidas técnicas a tomar. Rápidamente, ¿qué defensas podemos tener contra estos ciberdelincuentes o estos ciberataques? Medidas técnicas, la separación de las redes, como hayamos visto antes, son una medida de bloquear los accesos dentro de una vez tenemos a un delincuente o un atacante dentro de nuestra infraestructura. Actualizar los sistemas y los dispositivos, realizar auditorías de seguridad periódicas, es la única manera de ver si las medidas de seguridad que hemos tomado están realmente implementadas o están implementadas de manera correcta. Y como medidas organizativas, la definición de políticas de seguridad que sean muy claras y directas para que los empleados y la gente que está tratando con los datos sepa qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, qué es lo que tienen que hacer en cada situación. Y luego, formar a los empleados, dar la formación. Al final, el ser humano es el punto más débil de toda la cadena de seguridad o de ciberseguridad. Entonces, todo euro que se ha invertido en formación es un euro que vale la pena. Yo creo que ya está. Ahora pasaremos a la parte de las preguntas. Bueno, pues toman la palabra ustedes, los mencelles, que son los que de verdad son los profesionales y lo que quieran compartir con el ponente. Bueno, sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por la exposición, Jaime, perdón. Una reflexión breve. Ayer tuvimos una jornada aquí en el sur interesante sobre metabuscadores, los grandes, TripAdvisor, Trivago, Google. Y un poco al final el hotelero, si nos intentamos poner la piel del hotelero, toma una decisión. Bueno, yo estoy trabajando con turoperadores tradicionales, pero necesito también tener un cliente directo, ¿no? Y eso implica una mayor exposición también a Internet, lo cual te puede volver más vulnerable. Por otro lado, como tú bien acabas de comentar, pasado mañana entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo, que efectivamente la palabra quizás que lo define por los cursos que hemos hecho es la proactividad. Al final el hotelero que está metido en su día a día y a veces bastante tiene con entender es su negocio, ¿dónde encuentra el equilibrio, ¿no? Entre esa mayor exposición que le está pidiendo el mercado para ser más visible y por tanto tener un cliente directo que quiere captar y es lícito que lo haga, y por otro lado toda una maraña normativa y la exposición a estos ciberataques que tú nos has expuesto, ¿no? Sin duda, cada vez que abres tus datos, tus sistemas a agentes externos, aumenta el peligro, aumenta los riesgos. Es una pregunta difícil de responder porque no hay un equilibrio correcto, pero sin duda tienes que planteártelo por lo menos, es decir, evaluar los riesgos y ser consciente de los riesgos que supone cada una de las acciones que vas a tomar y luego pensar tú si te compensa o no, saber, porque cuando evalúas el riesgo, evalúas el impacto que tiene. Es decir, si hay un riesgo y esto se cumple y se materializa, el impacto va a ser este. Si la multa van a ser de 20 millones de euros,
puedes decir, pues las medidas que me evitan esta multa me suponen la mitad de dinero, pues me interesa a lo mejor invertirlo, ¿no? Entonces tienes que hacer ponerlo todo en una balanza, pero para poner realmente todas las cosas que tienes que poner, tienes que hacer un análisis de riesgo muy importante y muy minucioso. Por favor. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a Futurismo el haber estado aquí. Buenas tardes a todos. Y Jaime, un poco la reflexión que hago yo creo que mi perfil es el más técnico. Para mí es súper importante la seguridad, es vital. Como bien has dicho, pues el tema de segurizar redes, de formar al personal es importante. A veces pensamos también que simplemente por hacer una inversión grande, porque todos los temas de seguridad conllevan una inversión muy grande, con eso ya estamos seguros. Pero yo me quedo un poco con la idea, ¿no? Que es muy importante concienciar sobre todo a los empleados y muchas otras medidas, ¿no? Y sí que me gustaría que nos dieses un poco alguna pincelada más sobre otras medidas de ese estilo que podemos tomar y la importancia que tienen. Sin duda, mira, nosotros, por ejemplo, en Open Data Security nos concienciamos a nosotros. Somos una empresa de ciberseguridad y aún así tenemos que seguir concienciándonos. Nosotros internamente hacemos campañas de phishing simuladas, hacemos ataques de phishing entre nosotros para ver si estamos preparados o no. No es una competición, pero es en plan a ver quién consigue engañar al otro haciendo eso, enviando emails que supuestamente tienen una apariencia legítima y no lo son. Y entonces lo monitorizamos y vemos cuánto hemos caído, cuánto hemos mejorado y así estamos más prevenidos contra este tipo de ataques que son al final, en la mayoría de casos, el punto de entrada. Un email que se hace pasar por otra persona. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes, agradecer Roberto. la invitación, como todos como el ponente y el resto de compañeros aquí en la tertulia. Yo tengo dos preguntas muy sencillas y muy concretas. Mi perfil es un poco más distinto que el tuyo, más de emprendedor. Y en ese sentido, la pregunta clásica, esto es un tema que está de moda, que parece que es un tema de películas y de series, pero es una realidad que está aquí no solo por la parte normativa, sino porque es un riesgo permanente que tenemos en muchas de las empresas. La pregunta muy sencilla. Se hace una auditoría del proceso, se llega a un cliente, se hace una auditoría. En términos económicos, en euros, para una empresa pequeña o mediana, que es la gran mayoría del tejido empresarial canario y tinerfeño y de aquí la comarca, ¿cuánto puede ser un presupuesto razonable, según tu experiencia, para poder tener un sistema razonable de protección y además un mantenimiento anual que incluya la formación de los equipos de trabajo? Pero son cosas complementarias, la formación y la auditoría de seguridad. Nunca hay un 100% de seguridad, por eso entiendo que hablas de razonable, porque no se puede invertir hasta llegar a ese 100%. Yo creo que no te voy a dar un presupuesto ahora mismo, pero lo ideal es que se haga un caso por caso y cada empresa es un mundo. Nosotros trabajamos con un primer análisis muy sencillo, muy rápido, de cuál es el volumen, cuál es toda la infraestructura que vamos a analizar y basando en eso hacemos un presupuesto. Para empresas típicas, pequeñas, medianas, digamos que entre 3.000 y 5.000 euros puedes tener una seguridad más o menos razonable. Garantizar que tienes unas protecciones mínimas, digamos. 3.000, 5.000 al año. Estas son cosas Pues puntuales. Son cosas informe, puntuales. Sí, esto es la auditoría, por así decirlo, que es una fotografía. Una auditoría te hago una fotografía del estado actual de tus sistemas y tus protecciones. Si luego lo normal es hacerla recurrente y sobre todo cuando hay algún tipo de cambio, introduces algún nuevo componente, pues intentar repetirla y ver si realmente sigue en el mismo estado. La formación depende. Hay miles de formaciones, desde formación online, formación presencial, formaciones dirigidas para tu sector o para tu equipo, para tu infraestructura o tus sistemas concretamente. Pues gracias, Jaime. Gracias. Roberto, perdón. Sí. Me faltó la segunda, que es, en España, todo este tema, ¿de qué administración depende? Y ya que
el día 25 empieza la aplicación de la nueva normativa. ¿Quién realiza la inspección? Y según la información que tiene, ¿qué medios tiene esa administración para iniciar la inspección? Sí, ahora mismo realmente la normativa europea lo deja todo muy abierto. Falta que en España se saque la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que designe lo que la normativa europea llama una autoridad reguladora en España, que es la que se va a encargar de aplicar y de garantizar que se cumpla la normativa europea o la ley que derive de esa normativa europea. Entonces, todavía eso está un poco en el aire y falta que se legisle en España acorde con este reglamento europeo que primero tiene que entrar en vigor y ya luego se preparará la ley. Pues señores, ahora sí, muchas gracias.